Hola, muy buenas a todos. Hoy vengo a intentar ser breve en un vídeo porque la temática que nos ocupa hoy sería muy interesante y nos llevaría mucho tiempo debatirla, pero a raíz de una noticia o de un estudio, de una publicación que hizo la OCU recientemente, pues me pareció interesante tratar el tema, aunque fuera de manera breve, y comentar el alcance y si tenían razón o no los señores de la OCU al poner una noticia, además, muy impactante, ¿no? Te exigen el IRPF al contratar un producto financiero, y expresamente dicen, aunque te diga que es por ley obligatorio, desde la OCU advertimos que no es así, que es una exigencia desproporcionada y que no está amparada por ninguna norma. Así que no cuela. Nos advertían los de la OCU que no colaba que nos pidiesen el IRPF cuando contratásemos un producto. Y además, en el desarrollo de la noticia, que vamos a intentar ver aquí, lo que vienen a decir es que se trata de una práctica innecesaria, desproporcionada y contraria a los derechos de los usuarios de financieros, de los sistemas financieros, servicios financieros. Bueno, pues veamos, luego veremos. Para terminar, ellos dicen, solo está justificado cuando por el volumen, destino o naturaleza de la transacción haya sospechas de blanqueo u otras actividades ilícitas. Y, por supuesto, dicen que siempre garantizando que los datos son utilizados únicamente para este fin. Es decir, que para ellos nadie, ninguna entidad ni de crédito ni financiera puede pedir un IRPF a un cliente al contratar un producto, salvo que existan indicios o sospechas de blanqueo de capitales. Bien, obviamente esto del no cuela, pues es muy curioso la interpretación que han dado. Por tanto, yo quiero hoy, de manera, como decía, breve, traeros qué dice la ley al respecto, qué dice nuestra normativa y vemos si efectivamente tienen razón o no los señores de la OCU. Fijaos, esto está regulado en dos apartados. Por una parte, la ley, en su artículo 5, habla del propósito e índole de la relación de negocios. Y luego es desarrollado por el artículo 10 del reglamento. ¿Qué nos dice el artículo 5 de la ley? Recordad, nos dicen que debemos obtener información sobre el propósito de la relación de negocios, pero en particular dice que debemos obtener información a fin de conocer la naturaleza de la actividad profesional o empresarial del cliente. Conocer. Pero después dicen, y adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información. Es decir, nos obligan a adoptar medidas razonables para comprobar si la actividad que nos ha declarado el cliente es real o no. Tales medidas pues, consistirán en establecer procedimientos de verificación que tendrán en cuenta los diferentes niveles de riesgo. Por tanto, nos exigen evaluar el riesgo, como luego veremos cómo lo desarrolla el reglamento, y se puede basar en obtener del cliente la documentación o de obtenerla de fuentes externas fiables. En el caso de las personas físicas nos vamos a centrar en que es el propio cliente el que puede aportar documentación. Esto es lo que dice la ley. Permite solicitar documentación que acredite la actividad declarada por el cliente en determinados casos, según el nivel de riesgo. ¿Qué nos dice el reglamento? El reglamento en el artículo 10 desarrolla esto y lo que nos habla es que se deberá comprobar la actividad manifiesta en dos apartados, en dos casos. Uno, cuando el cliente o la relación de negocios presenten riesgos superiores al promedio. ¿Cuándo presenta un cliente o una relación de negocios riesgos superiores al promedio? Pues en dos casos. Uno, objetivamente, cuando se cumplen determinados aspectos que dice la ley que deben ser así, como ejemplos de banca privada o personas de responsabilidad pública. Objetivamente, en esos casos, hay que comprobar la actividad. Y después, desde el punto de vista subjetivo, porque así se desprenda del análisis del riesgo del sujeto obligado. Es decir, el sujeto obligado debe evaluar el riesgo del perfil del cliente, de la relación de negocios y aplicar la comprobación en aquellos casos con un promedio, un riesgo superior al promedio. O, esto es al inicio, luego en la relación de negocios, conforme vaya avanzando, pues tendrá que pedir la documentación cuando de las operaciones que haga el cliente no se correspondan con la actividad declarada o con los antecedentes operativos. Como veis,
ni en la letra A ni en la letra B se indica expresamente que tenga que haber indicios de blanqueo de capitales u operativas sospechosas de blanqueo para acreditar la actividad, que puede ser solicitando un IRPF. Por tanto, primera parte. Cuando dice la ley lo que dice el AOCU, que se tiene que solicitar cuando se tengan indicios de sospecha. Sí, el apartado 4 dice eso, que en todo caso se debe hacer cuando se tenga que hacer el examen especial o la comunicación por indicio, es decir, cuando hay indicios de blanqueo. Por supuesto, pero parece ser que los señores de la OCU solo han leído el apartado 4, no se han leído el apartado 2 del artículo 10, que es mucho más amplio y exige a las entidades hacer ese análisis del riesgo y, como veis, el punto 3, graduar en función del riesgo las acciones de comprobación. Graduar en función del riesgo. Por tanto, en estas situaciones hay que comprobarlo. Claro, si además nos vamos ya avanzando al artículo 19 y al artículo 20 del reglamento, ahí nos hablan ya de las medidas reforzadas de diligencia debida. Y en estas medidas reforzadas de diligencia debida nos habla de en qué casos siempre hay que comprobar la actividad y nos refuerza lo mismo que nos ha dicho básicamente en el artículo 10. Es decir, siempre hay que aplicar medidas reforzadas, comprobar la actividad en aquellas áreas de negocio, actividades, productos, servicios, canales de distribución o comercialización, relaciones de negocio y operaciones que presenten un riesgo más elevado de blanqueo. ¿Cuándo se tiene un elevado riesgo de blanqueo? Pues en las situaciones objetivas que marca el artículo o en las situaciones subjetivas, que, como dice el artículo 20, riesgos superiores al promedio. En esos casos se comprueba siempre la actividad e incluso nos dicen que debemos adoptar medidas adicionales, una o varias, de una ristra de opciones que les marca el artículo 20 del reglamento, que inciden en el conocimiento profundo del cliente como tal. Por tanto, con esto, como veis, muy importante, con esto quiero concluir, para no extenderme que esto es muy complejo. No, los señores de la OCU, no es cierto que por defecto sea un exceso pedir el IRPF. Es cierto que por defecto sí lo es, pero no en todos los casos. Y no solo cuando hay indicios o sospechas de blanqueo. Las entidades están obligadas a comprobarlo cuando hay un riesgo superior al promedio. Y ese riesgo superior al promedio lo tienen que definir ellos. Por supuesto, estoy de acuerdo con la OCU en el que la información obtenida en la aplicación de las medidas de diligencia debe ser utilizada únicamente para este fin, sin duda. Y así se debe poner de manifiesto al cliente. Pero si una entidad lo hace es porque debe haber valorado el riesgo y debe hacerlo. Yo estoy de acuerdo en que no debe hacerse al cliente promedio, porque la normativa sí no lo exige. La normativa no permite que se haga al cliente por medio de per sí, o no lo habilita, pero sí cuando uno, tras un análisis del riesgo, decide que eso sea así. Por tanto, no cuela. Lo que no cuela es que quien haya leído la ley y quien haya leído el artículo, pues quien se haya podido leer todos los artículos de la ley. Obviamente, no cuela que quien lo haya redactado realmente se haya leído la ley al completo. Esta es la situación real de la normativa y así se debe definir. Por tanto, con esto espero haber creado un poco de claridad al respecto y sobre todo generar un debate que también es muy interesante de qué opináis. ¿Deberían pedirlo? ¿No deberían pedirlo? ¿Sería interesante que la normativa lo incluyese como algo obligatorio per se o todo lo contrario? Pero eso ya serían discusiones sobre cómo debería estar orientada la normativa y las recomendaciones internacionales. Lo que está claro es lo que pone la ley, lo que pone el reglamento y el enfoque que se tiene que dar basado en el riesgo que permite exigir ese documento en los riesgos superiores. Esto es todo. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.